Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a darles un apisaludo porque vamos a hablar de la apicultura y del rescate de abejas, que son dos actividades esenciales y altamente valoradas en el contexto de la conservación ambiental, la seguridad alimentaria y también el equilibrio ecológico. Nuestro oxígeno. Saludamos y damos la cordial bienvenida a usted, Marian, lo mismo que a todos los oyentes de este programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de nuestras amigas las abejas. Y para ello, un rescatista de abejas de la ciudad de Bogotá, quien nos acompaña hoy para reflexionar sobre este importante tema. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Un cordial saludo para usted, Carlos Alberto, Marian, y para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Para hablar sobre este tema le damos la bienvenida a nuestro invitado, Juan Carlos Gómez. Hola, Juliet. Hola, Marian. Hola, Carlos Alberto. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que ha sido la pasión de mi vida durante los últimos 25 años. Lo que fue esa llegada de las primeras abejas a nuestro país, ¿cómo fue ese proceso de domesticación? Porque hoy en día uno va a un apiario, Carlos Alberto ha compartido con usted, ha tenido ese privilegio de estar juntitos ahí compartiendo con las abejas y pues realmente se ven muy, muy mansas, o sea, realmente no te van a atacar si ellas no se sienten atacadas. ¿Cómo cree usted o qué conoce de la historia que fue el proceso de la domesticación en nuestro país y en qué zona del país empezó como esta domesticación? Y hoy, 2023, ¿cuál es la zona del país que más está trabajando por la conservación de las abejitas? Bueno, tiene una historia muy larga. La abeja Apis mellifera, que es con la que trabajamos los apicultores, llegó a América durante la conquista de los españoles. Las comunidades religiosas tenían abejas porque, entre otras cosas, las velas de la Eucaristía debían ser de cera de abejas. Y supongo que los monjes que en esas comunidades religiosas pues se dedicaban mucho tiempo a la oración y a sus cultos, pero además tenían mucho tiempo libre y para aprovechar esos tiempos libres pues se dedicaban al cultivo de las abejas. Hay comunidades que fueron más inclinadas a criarlas, como la comunidad de los salesianos, que han cultivado durante mucho tiempo las abejas. Creo que una de las cosas más importantes de eso es la adaptación que hizo la Apis mellifera a las condiciones tropicales. Yo no soy biólogo, pero yo pienso que esa adaptación no la tiene ningún otro animal que viene de un país de estaciones o de una zona de estaciones. Trajeron las Apis mellifera y se adaptaron a las condiciones tropicales con tanto éxito que yo encuentro Apis mellifera en Cartagena a nivel del mar y encuentro Apis mellifera a 3.300 metros en el páramo de Chingaza. O sea, es una adaptación que como hecho biológico es una cosa bien sorprendente. La apicultura se ha ido desarrollando. En realidad yo no creo que la Apis mellifera sea un animal doméstico. O sea, uno simplemente en los cajones les ofrece las condiciones para que ellas desarrollen su actividad, pero en el momento en que ellas se quieran ir, se van. Y eso es lo que, por ejemplo, existen dos tipos de enjambrazón, una por reproducción y otra por abandono.
Abandono porque no les gustó el sitio, porque decidieron irse, porque encontraron un sitio mejor. Y un sitio mejor puede ser el techo de una casa o una caneca desocupada en el patio de una casa o una persona que sacó un armario y lo puso en el patio de la casa y ahí llegaron las abejas. Y eso para ellas es un sitio maravilloso. Y a pesar de que usted le está ofreciendo un cajón con todas las cuadros, con todas las medidas que creemos que son las óptimas para ellas, pero ellas prefieren irse. Ellas tienen, eh, hay un libro muy bonito que lo recomiendo, que se llama La vida de las abejas, de Maurice Maeterlinck. Él habla en ese libro que lo que guía a las abejas es una cosa que uno nunca sabe qué es, que se llama el espíritu de la colmena, que es lo que las hace enjambrar, lo que las hace que se reproduzcan en una época más que en otra. Bueno, eso además es la cantidad de recursos que encuentran en la naturaleza, que hace que la reina ponga más huevos, porque tienen más comida. Y ahí, cuando eso sucede, aparecen los enjambres, porque en esas épocas de abundancia se reproducen. Se está valorando mucho a las abejas, apreciado Juan Carlos, y hoy en este programa hacemos un homenaje a usted, a los rescatistas de abejas, a los amigos de las abejas, a las personas que respetan los enjambres que llegan a las ciudades, porque lamentablemente muchas personas apenas ven las abejas sienten pánico y piensan de que les van a atacar. Quisiera que habláramos de esa parte, apreciado Juan Carlos, porque desde que yo empecé a hablar con usted, con otros apicultores, debo confesarlo, sentía miedo por las abejas. Pero cuando empecé a conocer el amor por las abejas que tienen ustedes los apicultores y muchas personas que realmente son rescatistas, protectores de las abejas, empecé a observarlas más de cerca. Ya no palmoteo cuando ellas se acercan, solamente las observo en su vuelo libre y mientras usted no las moleste, ellas no le molestan. Hablemos un poco de la conducta de las abejas y al mismo tiempo la conducta que debemos tener nosotros como seres humanos o como comunidad si nos llegamos a encontrar con un enjambre en el barrio. Muchas personas dicen, quémenlas, queme esa colmena, queme ese armario viejo para que se quemen las abejas. Hablemos un poco de lo que no se debe hacer y por qué hay que rescatar las pocas abejas que pueden quedar en un entorno, y ya dijimos lo valiosas que son para la agricultura, para la fertilidad de muchas especies vegetales. Hablemos un poco de ello, Juan Carlos. Pues es muy importante hablar de, de qué hacer y qué no hacer cuando aparezcan abejas en las casas o en los sitios donde hay gente. Existen dos situaciones. Una cosa es un enjambre que normalmente está de paso. Eso se ve como una agrupación de abejas eh, que tiene forma de una piña o de un balón de fútbol. Están todas reunidas. Normalmente se posan en un sitio. Normalmente esas abejas no son muy agresivas, no atacan, básicamente porque la reina no ha empezado postura, no tienen que defender. Sin embargo, estas abejas mal manejadas pueden causar gravísimos accidentes porque pueden ser muy agresivas, sobre todo en Colombia, que tenemos un grado alto de africanización, más en tierras más calientes que en Bogotá, porque en Bogotá yo pienso que el grado de africanización ha bajado un poco. La otra situación que se puede encontrar uno es que ya las abejas están metidas en un espacio de una estructura de una casa o en esas abejas, cuando ya tienen construcción, ya la reina empezó postura,
ya tienen que defender y son más agresivas, o sea que es más delicado relacionarse con ellas de manera adecuada. Yo recomiendo que ante esa situación se debe llamar o a un servicio de emergencia, aquí en Bogotá el 123, para que llame a bomberos. Bomberos tiene cada día más gente especializada en el manejo de las abejas, o llamar a un apicultor. Muchas veces los mismos bomberos, cuando la situación no la pueden manejar ellos, porque desafortunadamente los cuerpos de bomberos en nuestras ciudades tienen tantísimo trabajo, tantísimas emergencias que resolver, que los problemas con abejas muchas veces se vuelven una cosa secundaria para ellos y difíciles de manejar, y por eso nos llaman a los apicultores. Esta actividad de rescatistas ha ido creciendo en el país. Cada día hay más gente que se dedica a esta actividad. En tierras calientes no solamente trabajan con apis melíferas, sino trabajan con avispas y con otros insectos que colonizan distintas estructuras. En Bogotá, pues yo calculo que en un día de época de reproducción de abejas puede haber unas 60, 70 emergencias de enjambres, y eso lo sé porque en el servicio de emergencias del 123 hay días en que realmente se copa los teléfonos por llamadas de emergencias de abejas. ¿Qué no hacer? No echarles agua, no echarles humo, dejarlas quietas. Si es una institución como un colegio, un club, siempre recomiendo, van por lo menos a 10 metros, poner una cinta amarilla para que nadie pase cerquita a ellas, dejarlas quietas y llamar a un apicultor o al servicio de emergencias para que se haga un manejo adecuado de los animales. Un mal manejo puede ser un accidente de una gravedad inusitada y muy difícil de controlar, porque son demasiadas abejas enfurecidas y pueden causar realmente situaciones muy delicadas. Apicultor Juan Carlos, especialmente también el cambio climático está impactando a los insectos, en este caso a las abejas. Y sabemos que a menor insectos, menor polinización. Entonces cuéntenos, apicultor Juan Carlos, de qué manera afecta el cambio climático a las abejas y asimismo cuáles son los retos que como apicultores deben enfrentar. Pues yo creo que el cambio climático es una cosa demasiado grave, demasiado delicada, y hasta ahorita estamos empezando a caer en cuenta de la gravedad que tiene eso, y creo que no hemos hecho la suficiente conciencia para la gravedad que tiene. En cuanto al tema de las abejas en la ciudad y el cambio climático, yo creo que como las temperaturas que en las ciudades, sobre todo en las ciudades de clima caliente, se han elevado tanto, o hay días que son tan calurosos, en esos días es muy posible que se aumenten las situaciones peligrosas con abejas, porque cuando las abejas sienten tanto calor, tienen que ventilar los sitios donde están y salen muchas. Y se ponen un poco más agresivas, sobre todo si son abejas africanizadas. Y entonces creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta en las ciudades, que hay que tener muy claro los sitios donde hay colonias de abejas establecidas, y tener mucho cuidado en los días de mucho calor, porque seguramente se van a alborotar y y puede haber accidentes donde se involucren personas o animales. Hay un accidente que es muy grave y que es frecuente, y es
dejan el perrito en el patio de la casa, amarrado, y pasa un enjambre de abejas en un día de estos calurosos, y entonces lo empiezan a picar las abejas, y sale la señora a soltar el perro, y también la pican, y eso se vuelve un desastre. Y me ha tocado ver en varias ocasiones que esa situación se presenta. Entonces hay que tener cuidado con todas esas cosas y tener ubicado donde hay colonias de abejas establecidas. Y la recomendación es llamar a una persona que tenga conocimiento para que las quite del sitio donde están. Quisiera, apicultor Juan Carlos, que nos contara la función de las abejas en los ecosistemas y por qué debemos contribuir para su cuidado y conservación. A ver, uno tiene como referencia a abejas y solamente piensa en Apis mellifera. Resulta que en el mundo hay 20.000 especies de abejas distintas, de las cuales en el trópico puede haber 1.500 especies. De esas 1.500 especies, solo el 20% son insectos sociales. Y de ese 20%, con la que más trabajamos es con la Apis mellifera, o con la que trabajamos los apicultores. Y esa es la abeja que cuando yo le hablo a alguien de una abeja, lo único que piensa es en Apis mellifera. Resulta que hay una cantidad de especies que no sabemos dónde están, pero que están, que son polinizadores exclusivos de una sola planta y que no sabemos cómo se están afectando con el manejo indiscriminado de los insecticidas y de los distintos productos que se utilizan en la agricultura. Yo tengo la teoría que la afectación en la especie Apis mellifera de, que se está viendo en el mundo entero por uso indiscriminado de insecticidas es solamente un indicativo de la gravedad del problema de la desaparición de una cantidad de polinizadores porque simplemente no conocemos cómo nos está afectando eh, el uso indiscriminado de productos en la agricultura. Estaba viendo las estadísticas de esto que usted nos habla, Juan Carlos, y de las 20.000 especies que existen, muchas polinizan el 85% de los cultivos y las frutas en todo el mundo. Y durante las últimas décadas, el número de especies de abejas documentadas en estado silvestre ha descendido a nivel mundial. No hemos visto a un cuarto de las especies desde la década de 1990. El auge agrícola a nivel mundial provocó una fuerte pérdida de hábitat durante la segunda mitad del siglo pasado, mientras que el uso de plaguicidas afectó a muchas de las plantas de las que dependen las abejas. Hablemos un poquitico de esto, que ustedes lo conocen muy bien, los apicultores, por fumigaciones, incluso a veces en avionetas, y de otras muchas formas, con estos venenos, pues se están muriendo las abejas, se están envenenando las flores, se están afectando no solamente por el efecto que bien usted lo decía y los estudios también lo confirman, el cambio climático las afecta, así como nos afecta a nosotros, pero nosotros colocamos un aire acondicionado, un ventilador o nos ubicamos en una sombra, pero a veces el clima en el bosque, en la ciudad, pues las afecta mucho más a ellas. Hablemos un poco de estas amenazas que tienen las abejas y por qué se están extinguiendo en muchos lugares, en muchas zonas. Bueno, yo pienso que uno de los motivos por los cuales cada día vemos más abejas en la ciudad es simplemente porque en Bogotá no se utilizan insecticidas que las afecten. Hay cultivos donde yo creo que se abusa un poco del uso de insecticidas. Yo no quiero decir, ni quiero que se entienda
que piense yo que no se deben usar en ciertas situaciones, en ciertos cultivos y con un criterio, ojalá muy profesional, sí se pueden usar estos productos, además porque de alguna manera y producir la comida que requiere la humanidad implica hacer una agricultura intensiva que eventualmente requiere el uso de algunos insecticidas y de algunos pesticidas. Pero el problema es el uso indiscriminado de esos productos. Aquí en la sabana de Bogotá llegó un animalito que daña el pasto y a eso le echan unas cantidades enormes de unos productos que son muy tóxicos para las abejas, para las apis melíferas. Y yo me pregunto si mis abejas se mueren cuando fumigan las fincas de al lado de mis apiarios, ¿qué estará pasando con las abejas nativas que viven solitarias y que no sé ni dónde están, pero que estoy seguro que se están viendo afectadas por el uso indiscriminado de esos productos? Apicultor Juan Carlos, en este mundo de ahora, ¿no? Tan globalizado, tan lleno de tecnología, pues digamos que con lo que vamos acabando lo vamos reemplazando rápidamente. Y para nadie es un secreto que ahora pues las abejas se enfrentan muchísimos retos, que hay que trabajar muchísimo por su conservación, que también se está iniciando toda una polinización artificial, pero que también es muy costosa. Pero lo curioso es que en el mundo parece que se estuviese haciendo más esfuerzo para fortalecer esta polinización artificial que conservar lo que ya tenemos. ¿Por qué la efectividad no es la misma? Háblenos desde su experiencia y desde su punto de vista. Pues yo creo que nada va a reemplazar una colmena de 30.000 abejas en un cultivo. Las polinizaciones artificiales hechas con personas, con un pincelito, imagínense lo dispendioso que es ir a un árbol de ciruela que tiene, yo no sé, 2.000 flores y que una persona tenga que llevar con un pincel un poquito de polen a cada flor. Eso me parece supremamente dispendioso. Las abejas son súper eficientes en eso y no creo que exista nada artificial que las pueda reemplazar. Por otro lado, hay situaciones donde el polinizador es exclusivo de una especie. Entonces, una orquídea solamente la poliniza, un tipo de orquídea solamente la poliniza un tipo de abeja específico, y si desaparece esa abeja, pues la orquídea no se va a poder reproducir y vamos a perder esa especie de orquídea porque le quitamos el polinizador exclusivo que tenía. Y eso no solamente con orquídeas, estoy seguro que en esta biodiversidad del trópico existen especies de plantas que dependen de abejas que tienen un solo polinizador. Por eso es tan grave el tema de la desaparición de los polinizadores, porque no solamente se están desapareciendo las abejas, sino con ellas se van a desaparecer una cantidad de especies de plantas y por ahí derecho, si un animal era consumía las hojas de esa planta, pues también se va a ver afectado. Entonces se ve afectado toda la cadena de animales que dependen simplemente dependen de un polinizador. Entonces por eso considero que es una cosa muy grave. Estamos en la generación o en el mundo en donde hoy hacemos todo con un tutorial de YouTube. Porque si no somos rescatistas, por favor, usted que es experto en este tema, apicultor Juan Carlos, pues, y si tenemos un problema con abejas, porque no solo no podemos colocar un video tutorial y justo en ese momento colocarlo en práctica, sino que se hace súper necesario, pues llamar a los expertos en el tema. Pues básicamente el otro día
hablando con un amigo, yo le contaba lo que yo hacía y me decía, usted se salvó porque usted no va a tener competencia con la inteligencia artificial. Su trabajo no se puede hacer con inteligencia artificial. Efectivamente, el manejo de abejas es una cosa que aparentemente es muy fácil, pero hay que saber muy bien del comportamiento que ellas tienen. Unas abejas mal manejadas pueden causar unas situaciones de altísimo riesgo para personas y animales, e incluso para la persona que las maneja de manera indebida. Es curioso que la gente siempre dice, écheles humo que ya se van. Resulta que el humo lo utilizamos los apicultores, que de cierta manera y en ciertas circunstancias. Si usted simplemente les echa humo, lo que puede causar una alerta grave dentro de las abejas que se sientan en peligro y pueden atacar y pueden causar situaciones de altísimo riesgo en la comunidad. Una de las cosas que hay que ver siempre que llega un enjambre, que hay alrededor. O sea, a mí me llega un enjambre al barrio San Victorino, donde hay 10.000 personas comprando cosas, pues yo lo único que sé es que no puedo llegar a las 12 del día a mover esas abejas. Tengo que llegar un día, en lo posible un domingo por la tarde, que no hay nadie o que hay muy pocas personas para poder intervenir estas abejas. Siempre hay que mirar qué hay alrededor. Si me llaman de un colegio, yo siempre digo, eh, yo trabajo con las abejas cuando los niños se vayan, porque el riesgo es muy alto, a pesar de que yo soy una persona que conoce el comportamiento, que sabe manejar las abejas, pero uno nunca sabe qué puede pasar con ellas. Por eso recomiendo que siempre se llame una persona que tenga conocimientos en apicultura para manejar estas situaciones. Qué importante este tip que usted hoy nos comparte, apicultor, y es que las abejas significan también seguridad alimentaria y sostenibilidad para nuestros ecosistemas. Son sumamente importantes. Antes de terminar este programa, ¿cuál es esa reflexión que usted hoy le quiere compartir a los oyentes del programa Nuestro Oxígeno, también entendiendo esto, que gracias a las abejas pues tenemos acceso hoy a muchos alimentos? Una de las situaciones graves del uso indiscriminado de insecticidas es que vamos a ver afectadas algunas especies por falta de polinización, especies que nos pueden dar alimento a la humanidad. Insisto que una de las situaciones por las cuales puede haber más cantidad de abejas, incluso de polinizadores en las ciudades, es porque simplemente en las ciudades no estamos fumigando constantemente. Y hay que hacer una agricultura más racional, teniendo más cuidado en los productos que se agregan a los cultivos, no solamente por el efecto que pueden causar en nosotros los humanos, sino por el efecto que pueden causar en los distintos polinizadores y que pueden afectar distintas especies. Básicamente, quisiera contar una anécdota que tuve hace algún tiempo, que me llamaron a polinizar un cultivo de arándanos y hablé con el agrónomo y él me pasó una lista de los 12 productos con que fumigaban el cultivo. De esos 12 productos, yo hice investigación de cómo afectaban las abejas y de los 12 productos había 9 que tenían un riesgo
medio o alto para las abejas. Entonces, pues hay que pensar cómo se están usando esos productos en la agricultura para no vernos afectados más adelante. Pues muchas gracias al apicultor, al rescatista de abejas, Juan Carlos Gómez, desde la ciudad de Bogotá. Felicitaciones por este gran trabajo y que siga adelante rescatando enjambres. ¿Tiene usted algún número que le puedan llamar para atender alguna emergencia, para conectarse también con la gente que quiere conocer un poco más de este maravilloso mundo de nuestras amigas las abejas, o que quieran aprender, quieran sumarse a un voluntariado? Hablemos un poco de esto y cítenos por favor su número telefónico o sus redes sociales. Mi teléfono personal es el 310-769-5259. Tengo una página web que es www.juancamiel.com y mi correo electrónico es juancamiel@hotmail.com. Pues muchas gracias a nuestro invitado, muchas gracias también a usted, Marian. Carlos Alberto, a usted muchísimas gracias, a nuestro invitado muchísimas gracias. Ha sido un privilegio hoy compartir con un apicultor y rescatista de abejas. Juan Carlos, muchísimas gracias. Las abejas son polinizadores que contribuyen directamente a la seguridad alimentaria. Cuando estos insectos, cuando estos seres maravillosos recogen el polen de las flores y lo esparcen, permiten que las plantas, incluidos muchos cultivos alimentarios, se reproduzcan. Gracias a ellos saboreamos una deliciosa fruta, gracias a ellos hay color en el paisaje. Por lo tanto, seamos respetuosos de las abejas. Si hay un enjambre en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, llamemos inmediatamente a los bomberos especializados o a los rescatistas de abejas. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.